Bueno, entonces como vamos a interactuar nosotros con la base de datos y ya hemos hecho la interfaz de la parte del usuario, queda hacer lo mismo justamente con la base de datos, ¿sí? Como ya habíamos visto en clases anteriores, nosotros vamos a utilizar justamente PHP para poder administrar nuestra o tener una gestión mucho más sencilla de la base de datos. Entonces para ello ingresamos dentro de nuestra base de datos. Vamos a bajar estas dos bases de datos que tengo, ¿sí? Vamos a ver acá operaciones, vamos a ver acá bajar base de datos y vamos a bajar esta base de datos para crear justamente una nueva, ¿sí? Vamos a poner acá operaciones, vamos a poner acá, ya, ok. Vamos a crear una base de datos completamente nueva, ¿sí? Vamos a darle clic justamente acá a New y dentro de la base de datos vamos a poner justamente el nombre de la base de datos. En este caso sería, vamos a ponerle de Arduino, ¿sí? Creamos nuestra base de datos y listo. Y vamos a crear una tabla bastante sencilla. Si ustedes pueden crear, dependiendo qué es lo que quieran, pueden crear una tabla más compleja, con más campos y demás. En este caso vamos a crear una tabla bastante sencilla. ¿Sí? Vamos a crear una tabla de 4 campos que se eh, va a llamar nombres. ¿Sí? En esa tabla, ¿qué voy a poner? Voy a poner un ID, voy a poner que se llama un nombre, voy a poner un valor, que es el valor justamente del potenciómetro, y voy a poner una fecha, ¿sí? Fecha de cambio. Entonces el ID, como va a ser un campo autoincrementado, voy a ponerle justamente ahí campo autoincrementado y que va a ser una de primaria. El nombre le voy a poner que justamente sea un varchar, el valor que sea un int y la fecha de cambio que sea justamente un timestamp, ¿sí? Entonces el nombre va a tener, bueno, una longitud de 30 caracteres. El valor, bueno, va a ser un valor, vamos a dejarlo ahí. Y el timestamp vamos a dejarle que siempre, pero siempre le ponga un current time, o mejor dicho, cuando se cambie, justamente le dé el valor y demás. Vamos a poner salvar. Y me ha creado justamente la tabla que yo tengo ahí justamente de nombres. ¿Sí? Vamos a insertarle, bueno, ya está preparado justamente la tabla desde acá. Si vamos a insertarle un nombre, vamos a poner acá insertar, vamos a hacer un dato, un ID. El ID, como lo cargo automáticamente, no tengo que ponerlo. Simplemente el nombre, vamos a ponerle potenciómetro 1. ¿Sí? Acordémonos que los valores es justamente sin, bueno, potenciómetro 1, el valor que valga 10 y ahí el cambio. Le doy go, me muestra la sentencia que yo tendría que escribir. Esa parte que es muy importante si nosotros vamos a crear justamente el código en PHP. Es más, si yo le doy crear código en PHP, ahí me indica o me da justamente el valor, ¿sí? Vamos a poner el código en PHP y justamente ahí está. Si yo lo miro, ahí tengo dos registros. Como lo he puesto dos veces, me ha mostrado dos registros. Sin embargo, yo tengo acá justamente mi registro. Entonces, dense cuenta de lo que tenemos justamente acá. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado una base de datos. Acordemos que es muy similar a Excel. Y dentro de nuestra base de datos hemos creado justamente una tabla. Y esta tabla que hemos creado le hemos puesto específicamente justamente los campos, los diferentes campos que vamos a trabajar o que vamos justamente a realizar, que vamos a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Ya que vamos a interactuar justamente desde nuestra página de acá y que está justamente con un valor, le estamos poniendo o le estamos mostrando justamente acá los valores que van a actualizar. ¿Por qué? Porque como vamos a crear esa interacción, tenemos que en primer lugar tener nuestra base de datos, ¿sí? Y ya hemos creado justamente nuestra tabla. Y dentro de nuestra tabla ya hemos creado esos registros y esas actividades. Y hemos creado justamente nuestras consultas que vamos a hacer. Es decir, nuestro recipiente que va a interactuar dentro de nuestro esquema. Es decir, nuestro recipiente que va a ser el receptor tanto de la interacción del usuario como del Arduino ya está listo y ya está preparado justamente para trabajar. En el caso que ustedes estén trabajando, o mejor dicho, en la caso anterior trabajamos con una tabla que venía e incorporaba directamente acá. ¿Sí? En nuestro caso estamos trabajando con
Puede ser la misma tabla o puede ser otra tabla. Todo depende de la estructura o de la naturaleza de actividad que ustedes van a realizar justamente dentro de la conexión, dentro de la comunicación. ¿Sí? Listo, entonces lo que vamos a pasar ahora justamente es a realizar todo nuestro proceso CRUD para poder interactuar de todas las formas con nuestra base de datos.